Bien, seguimos la secuencia de Heblei Mashiach. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes ya saben, Heblei Mashiach, estamos hablando de los dolores de parto de los días del Mesías. Es posible que muchos de ustedes en días recientes estén escuchando muchas personas que están con alarmas encendidas de que estamos entrando en el final, de que en cualquier momento puede venir Mashiach, y ellos lo están diciendo con honestidad. Pero debo decir que están honestamente equivocados. Todavía no viene Mashiach. Todavía no hemos entrado en los últimos 7 años. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de los eventos de que nosotros esperamos según lo que nosotros encontramos en el Tanaj, según lo que encontramos en la Mishnah Natzrati, según lo que encontramos en toda la literatura apocalíptica judía. Estamos a punto, estamos muy cerca de entrar en esos dolores de partos, y obviamente el dolor de parto es para que venga ya Mashiach. Pero ustedes saben que muchas veces antes de que lleguen los dolores de parto vienen momentos de contracción. La mujer tiene contracciones, pero las contracciones no significa que va a parir en ese momento, hasta que realmente llega un momento que ahora es que pare, ahora es que se abre la fuente y por ahí viene el muchacho, por ahí viene el bebé. Nos encontramos en ese tiempo, en un tiempo de contracciones, pero todavía no se va al parto. ¿Por qué estudiar? Y esto es para todos y cada uno de los más nuevecitos. ¿Por qué estudiar lo que es Heblei Mashiach o los dolores de parto desde el punto de vista judío, obviamente? Vamos a tratar de contestar esta pregunta. Déjenme un segundito. Y esto desde el punto de vista judío antiguo. Ya los que han tomado un poco más de tiempo en estas clases, hemos discutido muchas veces que el judaísmo de hoy en día no estudia la escatología. La escatología judía se le dio una veda ya para el siglo III, aproximadamente siglo IV de la era común, porque fomentaba en aquel momento el levantamiento en contra del poder que era Roma. Había muchas masacres que se estaban dando a través de diferentes épocas. Morían demasiados judíos. Así que los rabinos en aquel momento prohibieron rotundamente hablar del tema de la escatología y mucho menos de enseñarlo. Así que todo esto quedó oculto por, estamos hablando de 1600, 1700 años. Va a ser en el siglo XX con el rabino de Chabad Lubavitch, Menachem Schneerson, que va a traer nuevamente estos temas y va a invitar a que se retome lo que ha quedado por más de 1,5 años escondido. Así que muchas personas dentro del judaísmo de hoy, entiéndase las corrientes que más estudian, que son las ortodoxas y las hasídicas, no están tampoco tomando en consideración muchas de los puntos de vista que se estudiaron por sus antepasados en aquel tiempo. Simplemente se dice, ya Mashiach puede venir, este año puede venir, y se parece mucho a la narrativa que tiene el cristianismo. Ya hemos mencionado un sinnúmero de ocasiones que la escatología cristiana, entiéndase, es la misma que la que tiene las raíces hebreas y mesiánicas, están elaboradas en la teología de reemplazo, muy distante de la escatología judía. El aprender los sucesos que ya nosotros estamos comenzando a ver, el orden, las diferentes batallas, las diferencias entre la Cajal o la Quejilá, la congregación escatológica, y la congregación que no conoce los tiempos, entiéndase como esas 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite, no sabían cuándo venía el novio y no tuvieron discernimiento para entender ese momento o ese tiempo. Es interesante porque de esas 10 vírgenes que estamos hablando en ese mashal, 5, todas están juntas, pero 5 sí tienen aceite. El aceite obviamente proviene de la oliva del árbol. El árbol es Israel.
Unas tienen Torah, otras no tienen Torah. Así que esto es bien importante, que uno pueda deshacerse de un material, desaprender de un material que fue enseñado, como dije al principio, con honestidad, pero tiene mucho de Roma, tiene mucha sustitución, mucha teología de reemplazo, y eso no funciona. Debemos pasar tiempo con Hashem. Es tiempo de aprender a orar como uno nunca antes lo ha hecho. Aprender lo que dice el Tanaj, nunca perder la esperanza. Esto es importantísimo, poder sí allegarnos a todo este material. Yo mismo, cuando estaba preparando esta clase en el día de ayer y antes de ayer, decía, esto es bien emocionante. Es como, como sentarse a leer una novela de ficción, todo lo que está por acontecer a la misma vez. Da un poco de temor. La función que estamos haciendo aquí en este momento, por favor, micrófonos en silencio. Lo que estamos haciendo así no es para infundir temor, ni miedo, ni nada por el estilo, pero llegó el momento de aprender todas estas cosas, porque ya el tiempo para hacerlo prácticamente se fue. Así es que o lo aprendemos para que no nos tome por sorpresa todo lo que ha de venir y poder enseñarlo a los demás, o simplemente seguimos viviendo en una burbuja, aquí no pasa nada hasta que llegue ese momento. Vamos a aprender en la Torah, antes de que venga Hashem, o que Hashem traiga el juicio, mejor dicho, cómo él advierte cuándo va a ser este momento. Horas antes, recuerden la historia de Lot. Horas antes de que las ciudades fueran destruidas, Hashem envió unos emisarios. Esos emisarios le ofrecieron la oportunidad de escape a toda la familia de Lot, incluyendo a otras hijas que se quedaron con sus maridos. Todo esto, ellas no quisieron ir, se quedaron allí, titubearon o se mofaron, no creyeron, tomaron la decisión de quedarse, pero se les dio la oportunidad. Y tenemos que tomar esto en consideración, que Hashem no cambia. Si Hashem ofreció la oportunidad, porque solamente en esa casa había un justo, como dicen los escritos nazarenos, había un sadik, y por ese sadik le ofreció salvación a varios miembros de la casa o de la familia, los cuales la rechazaron. Solamente 3 salieron, contando, vamos a decir 4, contando con su esposa, pero en el camino esta pues se quedó atrás. Esto es un patrón repetitivo. Esto es un patrón que va a volver a acontecer. Hashem enviará a sus emisarios en un lapso de tiempo muy corto, muy cerca de que vengan los juicios, las destrucciones y todas estas cosas, para que puedas escapar. Vas a tener la oportunidad como lo tuvo Lot y su familia, pero no significa de que si tienes la oportunidad automáticamente te salves. Para eso necesitas mucho discernimiento, mucho tiempo con Hashem, dejar todo lo que viene en el camino que es para entretenimiento. Así que vamos a ver si podemos empezar con esta última episodio de lo que nosotros hemos venido formando. Estos son 2 recursos que yo recomiendo, y también me los recomendaron a mí en un momento dado, escritos por nuestro maestro Joseph Good. El primero es Las Profecías de Esther. Este libro fue por donde yo comencé, por allá por el 2018. Un libro bien interesante, un libro altamente recomendado. Y luego tenemos Rosh Hashanah, todavía un poquito más profundo que el mismo de Esther. Ambos están en español, usted los puede conseguir, ya sea por Amazon, ya sea por yendo a la página directamente de Hatikva Ministry, Ministerio Hatikva. No creo que eso esté en PDF, no creo. Yo mismo soy de mejor adquirir el libro que el PDF, pero eso soy yo. Lo recomiendo para que usted pueda comenzar en este camino de lo que es la escatología judía.
Patrones que nosotros debemos tomar en consideración. Tomando el tópico del exilio de la casa de Judá, nosotros vamos a notar que hay un patrón en el cual donde quiera que se ha establecido una judería, una comunidad judía, mejor dicho, ya sea en Europa Oriental, en Europa Occidental y en América. Los países que en un momento dado le han abierto las puertas al pueblo judío han alcanzado una prosperidad increíble, sin precedentes. Luego de esto, lamentablemente, han perseguido a los mismos, a los judíos, que por mediante esta bendición que ellos tienen por ser los hijos del pacto, eso es el cielo que se lo ha otorgado. Ellos llegan, ellos prosperan, ellos se dan a conocer y por ende toda la nación, toda esa región también prospera. Es un patrón que se repite de generación en generación. Tomando, por ejemplo, los reinos de la península ibérica en la época medieval temprana, estamos hablando desde los visigodos hasta los reinos cristianos de Fernando e Isabel. Todas estas personas fueron partícipes, de ver las subidas como las caídas después de haber iniciado persecuciones en contra de todas las juderías. Hoy en día hay que preguntarse, ¿y dónde están estos grandes imperios en un momento dado? No son potencias, no son ni la mitad de lo que fueron en aquel momento. Por ejemplo, la judería en Inglaterra fue perseguida y vimos también una debacle en Inglaterra. Italia, también donde se establecieron los primeros guetos, sin mencionar la Rusia zarista. Mi opinión personal es que todavía no hemos visto la persecución de la casa de Israel, o la casa de Judá, mejor dicho, en América. En América es donde existe la judería más grande en el exilio. Tenemos diásporas inmensas también en Argentina, en México, en Panamá, en Colombia, en Chile, por mencionar algunos de estos. Todavía no hemos visto una persecución como la que se vivió en Europa Oriental como en Europa Occidental. Pero esto va a cambiar, esto va a ocurrir. Cuando nosotros pensamos en los días de asombro que comprenden desde Rosh Hashanah hasta Yom HaKippurim, esos 10 días que están en el medio, donde se está pidiendo un retorno a Hashem, un retorno, obviamente, buscarlo con todo su corazón, acercarnos a Hashem de una manera totalmente diferente. Pero en ese momento de aquel Rosh Hashanah que ha de venir, que va a marcar ese tiempo, sí, a nivel alegórico se va a buscar ese retorno en lo interior, pero también se va a dar un retorno físico. Físico porque la judería no se va a sentir segura. Ya está pasando hoy en día, y esto lo escuché yo de nuestro maestro Joseph Wood hace 2 noches atrás, donde él menciona que en las comunidades judías de Washington, D.C., la mayoría de la gente tiene pánico por el antisemitismo como va en aumento. Y esto va a ir ocurriendo cada vez más y más y más, donde no se van a sentir tranquilos. Eso también nos toca a nosotros, donde no nos vamos a sentir tranquilos. Los primeros que van a moverse, que van a volver a realizar ese, vamos a decirlo así, ese éxodo hacia la tierra prometida, va a ser la casa de Judá, en casi su totalidad. Y los que no, pues van a correr, desgraciadamente, con las consecuencias de lo que nosotros ya hemos visto, porque los patrones son repetitivos. Una de las cosas que nosotros encontramos en la Tanaj es ese patrón repetitivo, una y otra vez. El rabino Shaul de Tarso, y esto yo lo menciono muchas veces en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, siempre habla, y estoy parafraseando: hermanos, no quiero que ustedes sean ignorantes de lo que nuestros padres vivieron en el desierto, porque eso es admonición de lo que viene en el futuro. O sea, mira lo que ha pasado en la historia, porque es una repetición. Y no crean,
como el pensamiento cristiano suele, vamos a decir, traerlo siempre, no me va a pasar nada porque yo he reconocido quién es Mashiach, quién es Yeshua. No tiene que ver nada con eso. Usted tiene que estar preparado porque primero se persigue a la casa de Judá, luego se va a perseguir a la casa de Israel completamente. Uno de estos temas más interesantes que nosotros vamos a encontrar va a ser los 10 reyes. Estos reyes es un retrato de los dolores de parto del Mesías. Y ahora mismo no estoy hablando de los 10 reyes que están al final en posiciones, sino en 10 reyes de la casa de Judá que marcan un patrón sumamente interesante. Vamos a ver si nos da el tiempo y vamos a hablar un poco, hacer una introducción de este tema. Sebla y Mashiach, o los 10 de parto del Mesías. Los 10 de parto de Mashiach, nosotros sabemos ya que es un periodo de 7 años que comienza en el día del Señor, en Yom Sadin. Ustedes saben todos los diferentes nombres que tiene Rosh Hashanah. En este caso, el día del juicio. Y va a terminar en otro día del Señor 7 años más tarde. Específicamente con el juicio menor, el Yom HaKippurim, donde viene Mashiach. Tenemos la resurrección de los justos, tanto de los vivos como de los muertos. Esto va a ocurrir en Rosh Hashanah del año 6001. Ese es el primer año de los 7. Resurrección de los Sadiquins. Si usted está escuchando esto por primera vez, entiendo, va a haber de momento una confusión. De momento esto está sonando a otras cosas que pareciesen ser del otro campamento. Vaya, por favor, micrófonos en silencio. Vaya y estudie todos los otros estudios, valga la redundancia, que hemos traído para que usted pueda conocer de qué estamos partiendo, dónde estamos partiendo, qué estamos diciendo. El rabino Shaul de Tarso, cuando habló todo esto, no estaba inventándose nada. Esto no es un concepto del cristianismo, sino es un concepto bien judío, de lo que está bastante documentado en toda la literatura apocalíptica judía, que comprende 200 años antes de la era común y 200 años después de la era común. Estamos hablando que se escribieron tantos y tantos tratados, de los cuales 42 sobreviven al día de hoy. Así que antes de llegar a una conclusión errónea, estamos hablando de temas judíos. Familia, necesito que ustedes pongan en silencio porque se está dañando la transmisión. Verifiquen siempre los micrófonos, por favor, que estén en mudo, estén en silencio. Todo esto se está grabando y obviamente pues no se puede editar ya. Entonces, resurrección de los vivos, resurrección de los muertos, ocurre ese año 6001 de ese Rosh Hashanah. En el cielo se va a estar llevando la coronación y la boda de Mashiach, mientras simultáneamente acá en la tierra se está viviendo los dolores de parto, y esto va a tener la duración de los 7 años. Los 144,000 más los 2 testigos son las personas que tienen las características o el espíritu de Moshe Rabenu y Eliyahu Hanabí, de Moisés y de Elías. No significa que sean Moshe y Eliyahu literalmente, sino características de ellos. Y estos van a estar también trabajando en los últimos 3 años y medio. Algo bien interesante que nosotros podemos encontrar acerca de el rabino Shaul de Tarso en 1 Corintios 15:8 es que se da a entender como que el rabino Shaul había nacido fuera del tiempo que a él le tocaba. Y esto es bien interesante porque de aquí también nosotros podemos entender que esos 144,000 más los 2 testigos, imagínense, son como si fueran 144,000
Shaul de Tarso. La forma de enseñanza, la forma de entrelazar las cosas, el entendimiento que Hashem les va a dar a todos y cada uno de ellos. Esas personas que han sido separadas exclusivamente para ese tiempo. Y la pregunta va a ser, pero esas personas no fueron contadas como sadiquín, como justos, que no fueron partícipes entonces de la boda o la coronación también de Mashiach. Bueno, en ese momento, si ellos no fueron recogidos en el Asaf, era porque todavía estaban en indecisión, todavía no estaban muy seguros de lo que estaban pasando. Yo vi muchos ejemplos de personas que pueden asistir a la sinagoga regularmente, pueden comer kasher, pueden tener su mesuzá en la puerta, pueden hacer las oraciones, los rezos, pero eso no significa que usted tiene una relación con Hashem. Lo criaron desde pequeño en la Torá, ha escuchado lo que dicen los sabios, los midrashim, cuál es la halajá, ha leído mucho, pero esto no garantiza que usted tenga una relación con Hashem. Y aquí es donde está estriba la gran diferencia de quién es contado como un justo y quién es encontrado como una persona que todavía está indecisa. Pero esto se cubrió en las clases anteriores. Bien, lo que estamos nosotros viendo en este momento, ya lo dije al principio, antes de los dolores de parto, simplemente son contracciones de lo que va a venir en el futuro, un futuro muy cercano. Y este material me gusta siempre recalcar que no es mío, sino de nuestro maestro Joseph Good. Yo simplemente soy el que estoy traduciendo y estoy buscando la manera de presentarlo, quizás de una manera diferente, para la redundancia, buscando una forma de que se pueda entender más simple. Estas señales del tiempo de Hebla y Mashiach, cuando llegue el momento del año 6001, que solamente Hashem sabe cuándo comenzará, tenemos que tener en consideración que el servicio del templo de Jerusalén comenzará en ese momento. Y para eso necesitas el templo. Así que antes de que llegue ese periodo, ese inicio de los 7 años, la montaña del templo debe ser capturada completamente. La mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca que está allá deben ser completamente quitados de ese lugar. Todos los árboles deben ser cortados, todo el terreno debe ser preparado y debe ser ya purificado con toda la edificación, que se va a tomar un tiempo. Todo eso debe estar en su lugar, y ese servicio al templo comenzando en ese Rosh Hashanah, mientras hay un Asaf, hay un recogimiento de los justos, la resurrección de los justos. También simultáneamente se está llevando a cabo todo esto en Israel. En esos 10 días, los días de asombro, vuelvo y recalco, entre Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, más o menos en la opinión de nuestro Rabbi Joseph Good, en el 8º día o 9º día, Babilonia es destruida por la Alianza del Este, o Gog y Magog, el Behamot, totalmente destruida. El falso Mesías asciende al poder sobre toda Europa. Los sobrevivientes de esta Babilonia, que en la opinión de nuestro maestro Joseph Good se trata de Estados Unidos, y hay bastante evidencia por toda la Tanaj que apunta a que en efecto es Estados Unidos. Los sobrevivientes, muchos de ellos van a ser cazados por todos los enemigos que van a estar invadiendo, pero también el restante se va a estar alineando con el falso Mesías. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que el templo, el servicio del templo comenzará en ese Rosh Hashanah del año 6001? ¿Podemos realmente comprobar esto? Bueno, en esta serie que estamos comenzando, vamos a contestar esa pregunta.
Parte de las señales del comienzo de los dolores de parto es la alianza del este, Gog y Magog, el Behamot, ataca a la alianza de Occidente donde se encuentra el falso Mesías o el Leviatán. Esta guerra que van a estar llevándose en ambos lados va a estar durando por 3 años. Son los primeros 3 años y medio aproximadamente del comienzo de los 7. Y la alianza de Gog y Magog va a ir ganando. Se va a estar dando también la invasión de Israel por Gog y Magog al finalizar estos primeros 3 años y medio. Y se va a marcar por la derrota de Gog y Magog por Hashem antes de Sukkot. Y es antes de ese Sukkot porque ese Rosh Hashanah ya estamos entrando en el año número 4 de los 7. El Gog y Magog, en el norte, donde se encuentra su sede, donde está la mayor fuerza, va a estar enviando un ejército de grandes proporciones, un ejército quizás nunca antes visto para la invasión de Israel. La alianza occidental, o sea, el Leviatán o el falso Mesías, va a estar, como yo dije ya, peleando con Gog y Magog estos primeros 3 años. Y mientras se está dando esto, mientras se da la derrota de Gog y Magog por Hashem, algo bien interesante va a estar haciendo el Leviatán. Y es invadir donde se encuentra la sede de Gog y Magog. Tenemos también la redención de Israel, y entiéndase, esta redención de Israel que la trae Hashem es a esos 3 años y medio específicamente, cuando Israel poco a poco se vaya desgastando a nivel militar, vaya perdiendo muchas batallas. Y usted podrá decir, pero ¿cómo es posible que la casa de Judá va a ir perdiendo? Bueno, la casa de Judá, desgraciadamente, a través de los años, se ha convertido en un lugar donde hay mucha arrogancia. Se ha creído que el ejército de Israel es el super ejército, es el ejército invencible. Y ahora mismo hay personas que están admitiendo, denme un segundito que hay alguien en la puerta. Estaba por aquí, disculpen familia por la interrupción. Hablábamos que la redención, entiéndase, la victoria que obtiene Israel en ese momento por Hashem, luego de un desgaste, porque la guerra que nosotros vemos hoy no va a disminuir, va a ir en aumento. Y las personas que tienen su confianza, estoy hablando de las personas que viven en el Estado de Israel, tienen su confianza en la capacidad del ejército, en la tecnología, en las hazañas que ellos han escuchado por los últimos, vamos a decir, 70, 75 años. Todas las victorias legendarias de Israel ha hecho que Israel se llene de orgullo, ha hecho que Israel esté pensando que es invencible.
Y constantemente en la milicia, en el país, el gobierno se pasa reforzando esa idea de que ellos son la superpotencia en el Medio Oriente, de que nadie le puede hacer frente, y el pueblo pues tiene orgullo, el ego de ellos está muy elevado, pero todo esto está cambiando después del 7 de octubre. Hay muchas cosas tras bastidores que están ocurriendo que en su momento van a salir a la luz. Y poco a poco todo esto va a hacer que las personas vayan perdiendo expectativa de la capacidad del ejército. Obviamente Hashem seguirá cuidando siempre a un remanente. Pero, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se enteraron hace 2 días, 3 días aproximadamente. Hubo el peor día desde el 7 de octubre con la mayor muerte de soldados. Unos 24 soldados murieron básicamente simultáneamente entre un accidente y uno de los terroristas que disparó la granada. Entonces, yo pude ver, aparte de esta unidad que murió, estaban celebrando con un Sefer Torah, tenían una jupá y ahí había uno de los soldados con un Sefer Torah danzando debajo de la jupá. Estamos hablando de todos los que murieron. Y uno veía en sus rostros la devoción por la Torah. Y murieron. Entonces, de momento viene el pensamiento común de que, ¿y qué pasó? Pero no, si ellos estaban a favor de Hashem, ellos amaban la Torah de Hashem y murieron. Todo esto está simultáneamente viniendo a la mente de muchas personas que han visto este video, tanto en Israel como a nivel internacional, de que si uno está con Hashem, está supuesto Hashem siempre a guardarnos y a protegernos. Pero no sabemos cómo Hashem opera. No sabemos si esto generará que otras personas también se acerquen a Hashem o otros se vayan perdiendo la confianza en Hashem. Lo cierto es que todo esto va a ir en aumento. Vamos a verlo más a menudo. La gente comienza a criticar todavía mucho más a Israel con mayor fuerza. Estados Unidos ya está siendo percibido en el mundo como que su confianza para Israel se le está retirando. Todos los países de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, están presionando para que se forme un Estado palestino, árabe, dentro de Israel, y el gobierno de Israel dice que no. Los ciudadanos de Israel dicen que no, pues es obvio lo que va a acontecer. Entonces, poco a poco estamos notando cómo Israel se comienza a quedar solo. Y esto tiene que pasar así para cuando llegue esta superinvasión de Gog y Magog, que van a lograr penetrar hasta las montañas de Israel, sea Hashem el que pelee de la manera que Hashem sabe pelear, con la naturaleza, con diferentes cosas. El punto es que Israel se va a dar cuenta que es Hashem el que está peleando por ellos y se va a tornar completamente hacia Hashem. Ya hoy en día hay un despertar dentro de muchos soldados, dentro de muchas personas, residentes de Israel. Se ven más soldados usando talicatán, utilizando la kippah, cosa que eso no se daba ni para el tiempo de Yom Kippur. Entonces, hay un despertar por acercarse a Hashem. Hablé la semana pasada, creo que fue, de los famosos parchos, los parchos del templo, los parchos del templo que está buscando de que esto se logre, que cada soldado tenga un parcho, porque hay un remanente, al menos hay un remanente que reconoce que toda esta guerra también está involucrado el monte del templo, el eliminar la mezquita que está allí para levantar entonces la casa al Todopoderoso. Falso Mesías Leviatán va a estar también invadiendo la tierra de Gog y Magog, como yo dije, la sede, para darles una derrota contundente.
Y la abominación desoladora, que como lo estudiamos ya, se trata de un ídolo que se va a estar posicionando en el santo templo. Algunas personas dicen que son 2 ídolos. Eso está por verse. El santo templo es obvio que le pertenece a Hashem. Muchas personas, pero muchas personas que no estudian lo que es el templo, inmediatamente dicen que se trata del templo del falso Mesías. Por lógica, si fuese así, ¿cómo se puede profanar algo que ya es profano, que ya no tiene nivel de santidad? Para que esto se pueda profanar, para que el santo templo se pueda profanar, debe tener un estatus de santidad. De lo contrario, no se puede profanar. Así que cuando llegue este falso Mesías, cuando la persona camine quizás por un lugar, por un atrio, que él no puede caminar porque es solamente para los Kohanim, que él se siente, digamos, en el asiento reservado para los reyes del linaje de David. Son diferentes formas de profanar ese recinto sagrado. Todavía no estamos seguros cómo esto va a ocurrir. Todo apuntaría a que fuese en este asiento especial que se trae para ciertas fechas específicas en el año, donde únicamente la descendencia de David se puede sentar. Entonces él venga a hacerse pasar por ese rey que se está esperando para profanarlo, y de esto seguimos hablando un poco más adelante. El Leviatán y el Behamot, las 2 confederaciones de naciones que se van a estar encontrando. Los ejércitos de Gog y Magog, con todos sus aliados, sabemos que van a ser destruidos, en este caso, cuando estén penetrando Israel por Hashem. La Alianza Occidental inicia un ataque a la tierra de Gog y Magog, donde se encuentran sus sedes. Todo esto es mencionado en la Torá. Eliyahu Hanabí, se habla de esto, se me fue el nombre en español. Eliyahu y Yeshayahu, Isaías, habla de todas estas cosas una y otra vez, de manera que Hashem viene advirtiendo al pueblo desde aquel tiempo. Y Ezequiel, Ezequiel 38:17 también habla de esto. Otras señales también que nos dejan saber que se entró en ese periodo. Y si usted se da cuenta, nada de esto ha acontecido, nada de estas cosas. Así que todavía no se ha comenzado ese periodo de 7 años. El falso Mesías va a hacer a Jerusalén su capital. El falso Mesías, como dije ya hace unos momentos, va a entrar en el Santo Templo y él mismo se va a declarar Elohim. Eso va a ocurrir en la mitad de estos 7 años o en los 3 años y medio. Él se va a hacer pasar como si fuera Jesús que ha regresado. Y Jesús, que es bien popular en todo el planeta, yo creo que la mayoría conocen quién es Jesús, va a hacer grandes milagros, grandes obras. El mismo Matillahu 24 habla que a muchos de los escogidos va a engañar. Muchos de los escogidos. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Tanto tenemos escogidos de la casa de Judá como escogidos de la casa de Israel, que fueron considerados como los indecisos en el momento que llegó ese asap o ese recogimiento. Ahora estas personas pueden ser seducidas por este que viene haciéndose pasar como Jesús, pero recuerde, no como Yeshua, no como el rabino que enseñó Torah, no como la persona que está enfocada en la enseñanza de la Torah con su halajá. Sí puede engañar a muchas personas haciéndose pasar por un Jesús del cristianismo, pero no como un Yeshua del judaísmo del segundo templo. Entonces, tenemos que tener todas estas cosas bien claras. Yo siempre he hecho énfasis a que no se puede enseñar ni predicar a una audiencia bastante nueva en la Torah diciendo Jesús y Yeshua la misma persona. No, definitivamente que no.
¿Por qué no? Uno es visto como un rabino reformista que vino a romper lo que era la tradición, que vino a ir en contra de lo que ya estaba establecido, que vino a alterar y a introducir nuevas formas de alabar al Todopoderoso o hacerle obediencia al Todopoderoso. Y eso está muy lejos de la verdad. Cuando nosotros hablamos de nuestro Santo Maestro Yeshua, tenemos que verlo en un ámbito como un rabino sumamente ortodoxo o hasídico, y no confundan el hasidismo de hoy en día con el hasidismo del Segundo Templo. Una persona muy, muy apegada a la Torá, una persona bien estricta a la Torá. Para nada se parece al Jesús del cristianismo, no estamos hablando de la misma persona. Lo lamento si usted ha escuchado eso, donde usted se reúne, de mi boca no lo va a escuchar. Y yo creo que he sido bastante firme en todas estas cosas a través de los años. Tenemos que estar bien definido quién es nuestro rabí, qué hacía nuestro rabino, qué hacía el Shabbat, cómo es su forma de operar, todas estas cosas. El falso Mesías va a detener el servicio del templo, va a detener los korbanot, todas las ofrendas. Ustedes conocen, o los que llevan un poco de tiempo ya estudiando el templo, que el altar, específicamente el altar, tiene un fuego que no se puede apagar. Un fuego que es Hashem el que lo enciende. No sé cómo Hashem lo va a encender ahora, este que viene, pero sí nosotros podemos tener indicadores que eso le pertenece a Hashem, y es simplemente mirando la columna de humo. El fuego de ese altar representa la autoridad de Hashem en la tierra nuevamente restablecida. Una persona que entra, que está usurpando una posición, que está usurpando un perímetro sagrado, y máxime que dice apaguen el fuego, que representa la autoridad de Hashem, le está declarando la guerra a Hashem. Y Hashem va a ver todo esto como una gran ofensa. Va a comenzar un pleito legal, o el término riv en hebreo, es ese pleito legal, en contra de esa persona y en contra de todas las naciones que apoyan a esta persona. Como dije hace un rato, ¿cuáles son los elementos que utiliza Hashem? ¿Cuál es su ejército? La naturaleza completa. Por eso es que se va a esperar ya para este 3.5 años, 3 años y medio restantes, las mayores catástrofes en todo el planeta, los terremotos más grandes que nunca se han visto, los tsunamis o los super tsunamis, mejor dicho, que nunca se han visto, los volcanes como nunca, todo esto porque es toda la naturaleza ahora peleando en contra de todos los que le declararon la guerra con esta acción de eligieron a una persona, que es el falso Mesías, y este que representa a todo este mundo moderno con otras agendas, desafió al Todopoderoso al apagar el fuego del altar, el fuego del león. Ahora el león se despertó, ahora se van a enfrentar contra todo el león y sus huestes. El falso Mesías va a asesinar a los 2 testigos. Estos 2 testigos van a resucitar. Estamos hablando que esa resurrección que lo va a hacer Hashem en 3 días y medio, pero va a caer para un Pesaj. Los justos de Israel, que eran los indecisos en el momento que todos los justos fueron sacados de la tierra, 3 años y medio antes, eran estos indecisos, ahora ya se convirtieron en personas que son justas, en personas que realmente están dispuestos a morir por Hashem. Todas estas personas comienzan la huida a los diferentes refugios que tienen en el desierto. Hablamos de esto ya hace unos meses, específicamente en el 20 de octubre, sí, hablamos de esto. Creo que hablamos de esto como para el 7
de octubre, que precisamente fue un Shabbat. Estuvimos hablando de los lugares que tiene Hashem preparado, diferentes lugares en Jordania, en Arabia Saudita, incluyendo el monte Sinaí, y en otros lugares. Todas estas personas inician esa huida para ese lugar. Obviamente, el falso Mesías no puede hacerles daño. Así que comienza a desplegar todas sus armas en diferentes direcciones en los 4 puntos de la tierra. Y obviamente estas personas que están allí conocen quién es Mashiach, porque Apocalipsis 12 no nos deja saber. Conocen quién es Mashiach y guardan el pacto de Hashem, el pacto de la Torá. Muchas personas en este momento lamentablemente van a pagar con sus vidas, porque sabemos que el texto es claro y dice que el falso Mesías o el dragón se le dio autoridad para aplastarlo y iba ganando terrenos. Los primeros 3 años y medio, el énfasis es en Israel. Los segundos 3 años y medio, el énfasis es en las naciones. Israel, entonces, en este ya 3 años y medio restante, está fuera de la fotografía y todo se va a enfocar en lo que es el Israel disperso, el Israel que conoce a Mashiach. Es interesante porque nosotros encontramos un patrón que ya nos viene anunciando de todas estas cosas con la boda de nuestro Santo Maestro Yeshua, con la misión, con el trabajo que él realizaba. Estuvo 3 años y medio hablando en la casa de Judá y no salió de esa frontera, se quedó con el judío. Luego que él murió y Hashem lo resucitó, todos los seguidores se enfocan en salir fuera de las fronteras de Israel. Y es un patrón que se repite hasta en este momento de persecución. 3 años comienza con Judá, comienza todo esto a incrementarse hasta que pasa esos 3 años y medio y se va esparciendo a los 4 puntos de la tierra. El falso Mesías tiene mucho éxito en contra de los creyentes, como mencioné. Estos no estaban inscritos en el libro de la vida cuando comenzaron los dolores de parto del Mashiach, pero se hicieron creyentes en Hashem, en su Torah y obviamente en nuestro Santo Maestro Yeshua durante todo el periodo de los dolores de parto. Ya muchos han muerto en este momento. Creo que me adelanté un poco. Y encontramos una referencia de esto en Apocalipsis capítulo 20. Más señales de este tiempo. Bien, en el norte la guerra de Armagedón ha comenzado. Yo sé que ustedes han escuchado, porque yo la escuché en el otro campamento, que se hablaba que la última batalla era la guerra de Armagedón. Negativo. No es correcto. Esa es una de las batallas del fin de los tiempos, pero no es la última. En ese periodo de 3 años y medio se va a estar dando esa guerra de Armagedón, pero también se va a estar dando la batalla de Carchemish, se va a dar la batalla de Damasco, se va a dar la batalla de las montañas de Gilead, que es en Jordania, y luego se va a dar el asedio de Jerusalén, y esto se va a dar en 2 secciones. Y es interesante que en ese asedio de Jerusalén, el mundo que está mirando, el mundo que sí es encontrado, muchos de ellos como malvados, pero hay una parte que se va a dar cuenta que realmente ese gobernante que se escogió, que ellos mismos eligieron, es malo, pero muy malo, y se van a levantar en contra de él. Esto va a ser en Jerusalén, porque ya yo mencioné de que la sede de Jerusalén, Jerusalén es la sede, es la capital donde ha puesto el falso Mesías sus cuarteles generales, vamos a decirlo así. Se van a levantar y van a venir en contra de él, de los mismos que supuestamente eran suyos, y van a comenzar una guerra. Estamos hablando que esto es ya para el final, para el último, vamos a decirlo, el último año y medio
antes de que termine este lapso de 7. Y todo lo que estoy comentando aquí simplemente lo vamos a ver más adelante con la descripción de estos 10 reyes de Israel. Esto está sirviendo como si fuera un prontuario para hablar de lo que nosotros podemos esperar en el estudio de estos 10 reyes de Israel. Pero es importante que para cuando llegue ese momento, que ya será oficialmente la semana que viene con el favor de Hashem, que usted haya visto todos los estudios, todos los videos, que los haya entendido. De lo contrario, no va a poder hacer las conexiones. Que usted vacíe todos estos conceptos que se aprendieron mientras estaba en Roma. Toda esta teología de reemplazo. Seguimos con las señales del dolor de parto. Mashiach viene primero al monte Sinaí. Recuerde que allí va a encontrar a un buen grupo que se ha escondido en ese lugar. Luego va a Edom, y de Edom entonces regresa a Jerusalén. Hay un gran terremoto cuando llega. El falso Mesías y el falso profeta son capturados en ese momento. El falso Mesías y el falso profeta van a ser arrojados también en el lago de fuego. Todos los que no habían sido inscritos en el libro de los justos, ahora están inscritos en el libro de los malvados. Y ya no existe en ese momento un libro de los indecisos. O ya pagaste con tu vida, te hiciste un creyente y ahora estás inscrito en el libro de la vida, o simplemente estás en el libro de los malvados. Los no justos son juntados en el valle del juicio, llamado el valle de Jehosafat, son juzgados y son castigados. También se encuentra un banquete con las bestias. Ellos van a tomar participación en todo ese juicio. Los justos son juntados en el atrio del templo, en uno de los atrios del templo, mejor dicho, para el banquete de la boda. Hay un pasaje en Zechariah o Zacarías 14:9, donde se habla de todo esto. Y dice, y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y su nombre será uno. Nosotros lo decimos y lo ensayamos todos los Shabbat en la liturgia. Y Adonai Echad u'Shemo Echad. En ese día Hashem será uno y su nombre será uno. En Yeshayahu capítulo 2, verso 2 dice, acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Hashem, Har Havait, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán en él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Hashem, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Interesante que este es el tiempo ya que Mashiach, que viene con un nombre nuevo, con un nombre secreto que solamente Hashem lo sabe, que viene con la autoridad de Hashem, va a estar rigiendo. Y si nosotros analizamos el texto, se nos da a entender de que hay personas que es probable que persistan en seguir en otra dirección. Y leemos, por ejemplo, donde dice que Él va a juzgar entre las naciones y va a reprender a muchos pueblos. Va a regir con vara de hierro. La oportunidad de que todo es, por decirlo así, a la buena, es hoy en día. En ese momento las cosas van a ser diferentes. El rol del Mashiach habrá cambiado, por eso ya no se llama Yeshua. La misión de que Hashem es el que salva, lo que significa Yehoshua, ya cambió. Ahora totalmente
tiene que ver con el nuevo nombre que él trae, que es un nombre que, como ya mencioné, es secreto. Hay una referencia de esto, si no me equivoco, en Apocalipsis 3 o 4, está por ahí, donde dice que solamente el nombre con el que vendrá Mashiach lo conoce Hashem. En esencia es la misma persona, en esencia es el mismo Mashiach, simplemente con un rol diferente. Juzgará obviamente con la Torah. Todo va a cambiar. Esto va a ser el 7º año ya, comenzando todo esto, ese 7º año que está dentro del nuevo milenio. Daniel 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, recuerde que abominación tiene que ver con un ídolo, habrá 1290 días. Bienaventurado o bendecido el que espere y llegue a 1335 días. El que llegue hasta este final va a tener una gran bendición. Estamos hablando de las personas que fueron encontrados en un momento dado como indecisos. Indecisos que, y me gusta traer este ejemplo, el ejemplo que puso nuestro maestro Joseph Good. Personas que puedan estar asistiendo a congregaciones, personas que saben hablar, que saben orar. Y cuando digo que saben orar, no significa que tengan una relación con Hashem, donde no hay una convicción real de que está Hashem y de que Él envió a su Mashiach y de que deberíamos haber caminado siempre en obediencia y haber desarrollado una relación con Él. Hay personas así, que todavía, aunque puedas ver que lo ves en Shabbat, y Shabbat Shalom, y te pueda quizás hablar hebreo, y te pueda citar de diferentes recursos, que te pueda hablar de la Torah y todo, pero no significa que tiene una relación con Hashem, no significa que está convencido de que Hashem existe y de que ha enviado Mashiach. Hay personas así, lamentablemente. Y si usted se puede hablar con diferentes hermanos acerca de, dame tu opinión, qué crees de todas estas cosas, algunos te dicen, wow, es difícil creer todo esto. Todas estas personas pudieran estar siendo encontradas simplemente indecisas. Y obviamente van a tener que pasar por este momento para definirse a dónde las vamos a ubicar. Si realmente al final del tiempo van a terminar creyendo y desgraciadamente muchos entregando su vida, o simplemente se van a ir al otro extremo. Para todas las demás otras personas que realmente entienden que Hashem está, que Hashem es real, que esto no es un cuento de camino, que esto no es una leyenda, que esto no es un mito. Para toda esa persona que se preocupa por tener todos los días este intercambio de palabras con Hashem, por indagar por sus instrucciones de vida, porque sabe que ahí está la verdad. Todo ese tipo de personas son un indicio de que tienen una relación con Hashem. Y quiera Hashem, que nos dé la oportunidad de estar en ese asaf, en ese recogimiento de los justos, tanto de los vivos como de los muertos, y poder gozarnos todas y cada una de esas gran ceremonias de coronación de Mashiach, de estar en esa aclamación del rey y obviamente de gozarnos de la boda. Los 10 reyes, vamos a ver si podemos tocar lo que es la introducción de este nuevo tema que estamos iniciando. Los 10 reyes. Los 10 últimos reyes de la casa de Judá muestran un bien interesante paralelo sobre información que acabamos de mencionar. Los primeros 6 de estos reyes representan los primeros 6 años. Y esto será hecho por una comparación de la información que se conoce y los eventos que ocurrieron en dichos reinos individuales. En otras palabras,
Nuestros primeros reyes, como Yotam, es un retrato de lo que va a ocurrir el primer año de los dolores de parto. El rey Ahaz representa qué ocurrirá el segundo año y así sucesivamente. Hashem no ha dejado oculto, vamos a decir, nada, sino que todo está revelado desde el principio, como él mismo lo dijo en el profeta Ishayahu. Habló de todas y cada una de estas cosas. A mí se me están moviendo los slides, entonces parece que algunos hermanos no lo están viendo. Vamos a ver si podemos reiniciar todo esto. Y espero que ahora se vean. Ok. Bueno, discúlpeme los problemas técnicos de momento. Bien. Sobre los 10 reyes. Lo que es asombroso, estaba citando a Yeshayahu Hanabi, el profeta Isaías. El profeta Isaías está hablando las palabras de Hashem. Dice que Hashem declaró el fin desde el principio. Y si Hashem declaró el fin desde el principio, quiere decir que todo está detallado. Hay que volver al Tanaj. Hay que leer con cuidado. Hay que analizar para realmente conocer qué va a ocurrir. Y eso es lo que nosotros encontramos, por eso estamos hablando de estos 10 reyes. Es bien asombroso que una vez este patrón es reconocido, nos permite tener acceso a más información y conocer eventos y también claves de eventos que nosotros nunca hemos escuchado, así como usted está escuchando en este momento. Vamos a hablar de cosas que ya están escritas hace miles de años en la Tanaj, que nos revela qué ocurre en esos 7 años. Está ahí, Hashem lo hizo así. Y obviamente, pues, como dice Daniel 7, sella todas estas palabras para el tiempo final. Y Hashem es el que da la revelación para este tiempo. Entonces, un ejemplo de esto va a ser también la guerra de Israel y las naciones árabes. Esto aparece en el segundo rey, que es un ejemplo del segundo año. Vamos a ver cómo va a ir aumentando todas las guerras con países árabes que se van a ir uniendo contra Israel. Ahora mismo estamos viendo a los árabes de Gaza, los árabes que se encuentran también en Samaria, en Judea. Tenemos los árabes que se encuentran en el norte, en el área del Líbano, Hezbollah, junto con parte de la frontera con el Golán, allá en Siria. Tenemos a los que son, obviamente, pues árabes también, que están en el sur de Yemen. Detrás de todo esto tenemos a el antiguo reino de los elamitas, que es Irán, el que está moviendo todos estos hilos. Y hay un enemigo que quizás en este momento no se percibe como enemigo, pero hablamos de esto hace ya como 2 semanas o 3 semanas atrás. Lo trajo a colación nuestro maestro Joseph Good, y es Jordania. Jordania, que el 80% de la población jordana son palestinos. El 20% entonces realmente son jordanos. Y ese 20% que queda allá está dividido en unos clanes bien poderosos que son de origen árabe. Los Hashemite, que es el que está gobernando, el rey que está gobernando Jordania, el rey, se me olvidó su nombre ahora mismo, el hijo del rey Hussein. Este rey pertenece al clan de los Hashemites, pero no es el clan dominante. El clan dominante es otro que le ha dado el apoyo al clan del rey. Pero esto puede cambiar.
porque ese clan dominante es aliado o es partidario, mejor dicho, de Hamas. Ahora mismo el ejército de Jordania está apostado en frontera con Israel, en el área de Samaria específicamente, y evita de que las manifestaciones palestinas lleguen a ese punto. Pero todo esto puede cambiar, porque podemos quizás ver que el rey sea derrocado y puesto en su lugar un gobierno o un rey mucho más agresivo y partidario de Hamas, o simplemente como el 80% de la población es palestina, que los de Hamas hagan algo para que esta población se levante. Entonces, encontramos en profecías, específicamente Jeremías, por allá por Jeremías 50, donde hay un levantamiento con los hijos de Amón, y es bien interesante, esto lo habló, y estoy simplemente tocando unos puntos de lo que mencionó hace 2 días atrás nuestro maestro Joseph Good, cómo se hablaba en esos pasajes sobre la paráduma o una becerra de 3 años junto con un levantamiento de los hijos de Amón. Nosotros sabemos que el único becerro, o en este caso, ¿verdad?, la novilla de 3 años es la paráduma, es la vaca roja, que es la que están a punto de sacrificarla si todo sale bien, para luego que pase este Pesaj. Y esto va a ser en el tiempo de abril. Si todo sale bien, hasta el momento, esta vaca roja no se ha descualificado. Las otras se descalificaron completas. Le salieron unos pelos de diferentes colores y se descalificaron. Pero todavía queda una que está ahí, que al momento, con la información que tenemos hasta el día de hoy, todavía cumple con los requisitos para llevarse a cabo. Los árabes, específicamente los musulmanes, están al tanto de todas estas cosas. Hay información que se está moviendo dentro de ese mundo islámico, donde se habla de que el judío, específicamente los más sionistas, quieren apoderarse del monte del templo para de una vez y por todas eliminar la mezquita Al-Aqsa, que es la segunda más importante en el mundo islámico. Y si esto ocurre, imagínense, sería la unificación de más de 200 millones de islámicos en contra de Israel. Obviamente nosotros tenemos a Hashem, que es el que pelea por nosotros, pero todo esto son patrones que estamos identificando, que ya son mencionados. Recuerden que los jordanos son los hijos de Amón, y ellos están jugando un rol sumamente importante. Una de las batallas que mencioné hace un rato es la batalla en las montañas de Gilead, y eso está hoy en día, aunque le pertenece a Israel originalmente, porque Hashem dijo que eso era de Israel, pero eso se encuentra hoy en día en territorio jordano. Algo tiene que ocurrir. Israel tiene que expandirse y quedarse también con todos estos territorios. Entonces, todo esto está en la historia que nosotros estamos por tocar acerca de todos estos reyes. Tenemos estos 10 reyes que son los que vamos a estar estudiando en el favor de Hashem con detenimiento ya para la semana que viene, si Hashem nos da la oportunidad. Primer rey es Yotam, tenemos a Ahaz, el número 3 es Hizkiyahu o Ezequías, 4 es Menashe, tenemos a Amón, 5, al 6 tenemos a Yoshiahu, el 7 Jehoaz, el 8 Jehoiakim, el 9 Jehoiahim, también conocido como Conías, y el 10 como Ías. Hay un rey número 11. Hay un rey número 11 y ese rey se de la lista de los 10 reyes. Estamos hablando de Usía. Usía es el papá de Yotam.
Él representa a Israel hoy, justamente antes de comenzar los dolores de parto. Una de las cosas que nosotros vamos a ver, yo no sé si usted ha leído con detenimiento el libro de las crónicas de los reyes de Israel y el libro Primera y Segunda de Reyes. Son libros sumamente importantes para esta historia, porque nos va a dejar de ver ese panorama. Es bien interesante, no sé cuántos estaban al tanto, y esto lo vamos a estar discutiendo nuestro Hashem la semana que viene, que el velo del lugar santísimo ya se había roto una vez. Bien importante esto con el primer templo. Hay un terremoto y ese velo se desgarra, específicamente cuando uno de estos reyes que se llenó de soberbia quiso quemar un incienso y penetró al lugar Kadosh, en el lugar santo, le brotó lepra en la frente y esta persona, ¿verdad? Va a generar, y esto lo menciona Josefo también, un terremoto allí en la casa de Hashem, literal, está hablando de un terremoto real, donde el velo también se va a estar rasgando. Más adelante vamos a estudiar eso. Es bien, bien interesante. Yo mismo me quedé en shock porque no había entendido nunca expresiones idiomáticas y la explicación que está dando también el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. Así que hay un rey que vamos a comenzar a estudiar también, el rey número 11, el rey Usías, que va antes del rey Yotam. Esto es una tabla, la tabla no tiene, esto como fue un retrato, yo no la hice, no se aprecia muy bien, pero tenemos estos reyes de Israel, estos años, el año que primero que reinó uno, empezando por Usías, el año segundo que reinó Yotam, año tercero, donde tenemos a Ahaz, y nos estamos moviendo al año cuarto, y ustedes notan que en el año 6004, estos son los 7 años, estamos hablando de los dolores ya de parto, los últimos 7 años, conocida como la angustia de Jacob, o en el otro campamento que le dicen la gran tribulación. Ahí está distribuido todos los reyes. Y es importante porque cada uno de estos años con los reyes, vuelvo y digo, nos va a dejar saber qué va a ocurrir. Nosotros todos vamos a procurar por ser partícipes del Asaf, del recogimiento, para ser testigo de la boda, para ser parte de la boda, mejor dicho, y para ver la coronación de Mashiach. Ahora recuerde que el banquete de la boda no es allá, no es en el cielo, sino acá en la tierra. Para eso tendríamos que esperar 7 años. La secuencia de los 7 es sumamente importante. Segunda de Reyes 15 dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Abdías. Discúlpeme, esto no va ahí. Esto no va ahí. Bueno, esto ha sido una introducción de lo que nosotros vamos a estudiar con calma, con detenimiento, a desmenuzarlo. Vamos a ir en la historia, vamos a ir haciendo las conexiones y obviamente todo esto nos va a servir a poder identificar el panorama en el momento donde nosotros nos encontramos, de no caer en la histeria que está cayendo muchas personas reconocidas del otro campamento. Yo digo porque algunos de ellos lo tengo en Facebook y me salen los live que están haciendo, lo que ellos están hablando, grandes evangelistas internacionales y todo esto, donde ellos alegan de que se acerca el rapto, que es inminente, que el Mesías viene en cualquier momento y todas estas cosas, y simplemente lo que estamos viendo son contracciones, pero todavía no estamos en ese momento, porque de lo que hemos mencionado no estamos viendo nada. Todavía tenemos que tener un Sanedrín, tenemos que tener una corte suprema de Israel. Y esto es bien delicado el asunto, porque el Knesset tan pronto perciba, el Knesset, estoy hablando, es el Parlamento de Israel, cuando el Knesset de Israel perciba
de que ha emergido un Sanedrín. Y si emerge un Sanedrín, el Knesset no debe estar ahí. Porque el Sanedrín es la Corte Suprema y ya no iba a ser el Knesset. Entonces, algo tiene que ocurrir para que emerja este Sanedrín y para que el Knesset deje de oficiar. Tiene que haber una elección del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y que éste acepte. Y digo que éste acepte porque la persona que se está pensando como candidato ha rehusado, hasta donde yo tengo entendido, el cargo. Entonces, tenemos que tener Sanedrín, el Knesset pues no puede estar ahí. Tenemos que tener el Cohen Gadol, tenemos que apoderarnos del monte del templo, tenemos que una vez apoderarnos del monte del templo, levantar el santo templo. Estos simplemente son algunos de los puntos para considerar y no caer en la histeria que está cayendo el otro campamento, donde está viendo todas estas cosas. Quizás ellos pensaban que nunca la iban a ver. Quizás ellos pensaban que simplemente ellos en ese momento iban a ser raptados y no iban a estar escuchando nada de lo que se escucha hasta el día de hoy. Estamos viendo, o por lo menos yo me doy cuenta, la debacle moral, la corrupción rampante que hay en este país, en Estados Unidos, donde literalmente a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Donde ya no se oculta este foro que pasó ahora de Davos, los grandes en la élite, los que tienen la agenda, ya no se ocultan a decir qué es lo que ellos quieren, cómo quieren regular todas las cosas. O sea, es importante que usted abra los ojos, que usted se dé cuenta qué es lo que está ocurriendo. Porque ya lo dicen a plena luz del día, como dije ya, sin esconderse. Entonces es importante, hermanos, que nosotros saquemos tiempo para comprender un poco mejor qué Hashem está diciendo. Como yo he dicho en el pasado, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos anhelos, pero todas estas cosas, aunque las juntemos todos juntos, no va a ir en contra del plan del Todopoderoso. Ya Hashem ha dicho, esto es lo que va a acontecer y eso es lo que se va a dar. Así que es importante que nosotros tengamos en perspectiva todas estas cosas, que nos preparemos mejor, que dejemos muchas luchas que se ven en las redes, se ven muchas luchas, muchas contiendas, muchas personas honestamente con argumentos que son hasta un poco estúpidos. Así que hermanos, aquí estamos, vamos a hacer la voluntad de Hashem y con el favor de Él, la semana que viene vamos a comenzar con el primer año, quizás con el segundo año, no sé, no creo que podamos pasar del segundo año porque hay mucho material. Vamos a entrar entonces en la sección de las preguntas y las respuestas del tema que estamos hablando y comenzamos con la hermana Elisheva. Adelante.